Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Muy buenas noches. noches. Saludos, Bienvenidos. saludos. Bienvenidos todos, señores. Vamos a darle un minutito a los demás que se integren. Mientras me quieren comentar cómo les fue en las unidades anteriores de la semana que acabamos de ver. ¿Alguna novedad? ¿Alguna duda o aclaración? ¿Todo bien, teacher? Muy bien, perfecto. Bueno, como les comentaba, realmente me preocupa un poquito el tema de que hay muchas personas que no han, de hecho, le compartí un listado al equipo de capacitación para que así ver en qué forma me pueden colaborar, porque aunque no lo crean, eso le afecta no solamente a las personas que no están accediendo, bien, sino también al grupo completo, en materia de que si más adelante solicitan varios cursos simultáneos, entonces pueda que en vez de darle tres y así le dan dos y nuevamente esa es la idea. Bien, entonces es importante motivar a los que no están participando a que lo hagan. Todavía hay tiempo, nos queda esta semana prácticamente completa para avanzar en ese sentido. Y hasta cierto punto es un poquito que lo entiendo, o sea, es muy probable que se den situaciones eh, en las que, por ejemplo, quizás sientan que el módulo básico es muy básico, ¿bien? Quizás tengan un conocimiento un poquito más avanzado. Pero en ese sentido lo que podían hacer era ingresar en el módulo intermedio, en este caso, que es lo que estamos empujando para ver si podemos iniciar a la mayor brevedad posible el intermedio y así darle continuidad a la capacitación. ¿Por qué no? Luego ver el avanzado. Esa es la idea, ¿bien? Entonces, si conocen algunos de los que no han participado todavía, eh, vamos a animarlos. Bien, entonces, bueno, ya hay muchas personas por acá. Bienvenido a todo lo que se recién integran. El día de hoy, para que vayamos avanzando, porque realmente el contenido de hoy es muy interesante. Igual que los demás, pero este no es el último tramo de la acción formativa. Realmente tiene cosas muy interesantes que lo que hace es abrir la puerta de esos módulos más avanzados, para que así dejarle como esa semillita ahí sembrada de, wow, quiero un poquito más de conocimiento, esa sed de conocimiento ahí, le va a quedar con esta actividad del día de hoy. Miren, vamos a trabajar la parte de la unidad 4. Materia básica lo vemos como base de datos, ¿bien? Las unidades están siguiendo compuestas de lo mismo que hemos visto desde el inicio, un cronograma, el resumen de la unidad 3, en este caso que hay un foro para sellar los conocimientos de la unidad 3, en este caso fue esta que vimos sobre el tema de las funciones y las fórmulas, los operadores y todo lo demás. Aquí se sella ese conocimiento en la participación de este foro. O sea que es importante que den su parecer aquí en esta actividad. Luego vemos la instrucción de la unidad, que es la breve descripción, el resumen, y la guía como tal, a la cual voy a entrar directamente. El día de hoy vamos a trabajar la parte de lo que es el ordenado y el filtrado de datos, específicamente en la unidad 4. Y en la unidad 5 vamos a avanzar con un contenido también un poco más avanzado. El contenido audiovisual está compuesto por dos videos, uno para cada uno de los tópicos que vamos a trabajar, y ambos tópicos se van a desarrollar en la misma actividad de la unidad 4, en este caso es esta que está acá.
Aquí tenemos la guía de la parte de manejo de base de datos, en donde se ve la parte de filtrado, la parte de consolidados. Y aquí a materia de lo que es teóricamente hablando, ¿verdad? Y vamos a ver muchos de esos conceptos en día de hoy en la práctica. Bien, entonces, en cuanto a la actividad, ¿qué tenemos en la actividad? En la actividad tenemos lo siguiente. Van a tener aquí debajo 10 hojas para trabajar los enunciados que le van a ir apareciendo acá. Bien, 10 hojas. Van a tener 5 hojas para el ordenado y 5 hojas para el filtrado. ¿Pero qué es el ordenado? Básicamente el ordenado me permite a mí yo poder colocar en un orden específico los datos que yo quiera colocar en ese orden específico. Por ejemplo, si yo quiero ordenar estos productos, pero en base al contenido de la categoría, desde la A a la Z, entonces ya automáticamente él va a tomar en cuenta que cumpla acá desde la A a la Z, sin importar que proveedores empiece con G, con Z, con X, ni nada por el estilo. ¿Bien? Dependiendo de la columna que yo seleccione para realizar ese ordenado, él va a tomar esa columna como primordial y las demás serían secundarias. Entonces, en el caso del ordenado, ni en el filtrado se elimina información. La información siempre se mantiene intacta. En el caso del ordenado, básicamente lo que hace es mover la información y colocarla para que cumpla con el criterio que hemos establecido. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Y en el caso del filtrado de datos, lo que hace en este caso en particular es que el filtrado solamente muestra las informaciones que cumplan con en este caso, el criterio establecido. Bien, entonces, por ejemplo, si yo le digo, muéstrame solamente el filtrado de datos, los proveedores que sean cooperativas, él va a ocultar todos los demás y solamente me va a mostrar lo de cooperativa. Bien. La información en ningún momento se elimina, que es lo importante, lo que me permite yo poder jugar con un filtrado o con un ordenado u otro. Bien, entonces, por ejemplo, en este primer caso de acá, nos habla sobre ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Si se fijan aquí, yo tengo la categoría acá. ¿Ven? Esta es la categoría. Yo lo voy a seleccionar todos. Y puedo ordenar los datos de diferentes formas. Miren, puedo ordenarlo en el menú inicio. Aquí en la parte de edición, aquí tengo la opción de ordenado y filtrado. Bien. También lo puedo hacer en el menú datos. Menú datos. Aquí en ordenado y filtrado, aquí tengo también el ordenado de datos. ¿Lo ven? Entonces, dependiendo de lo que me indique aquí, de manera ascendente, aquí quiere decir de la A a la Z. Bien. Si fuese descendente, sería de la Z a la A. Y así más o menos va funcionando. Entonces, por ejemplo, en este escenario, le digo de la A a la Z, él me va a decir en este asistente que ha encontrado datos junto a mi selección, que yo quiero hacer, si quiero ampliar la selección para que esos datos se vayan junto con los movimientos que él va a hacer. Por ejemplo, en este caso, esta categoría de marisco, el vendedor fue este que está acá. Si yo selecciono, por ejemplo, continuar con la selección actual, él solamente va a modificar los datos de esta columna. Y quizá ese marisco, si lo vendió en esta ocasión .word, cuando yo le dé a ordenar, entonces quizás lo va a vender su llama. Entonces aquí no tiene sentido porque se pierde la integridad de la información. Bien, entonces ahí no tendría sentido. Si tenemos la necesidad de hacerlo aún así, porque queremos hacerlo así, lo pueden hacer acá. Pero para que se vaya su fila con sus datos, debemos seleccionar aquí ampliar selección. Es la más utilizada. Decimos ordenar y ya podemos ver acá que si se fijan,
se va a ordenar en base a la categoría sin importar las demás, porque esta es la que se está tomando como referencia para el ordenado de los datos. ¿Lo ven? Sigue bajando en ese orden alfabético hasta la Z o el más parecido a la Z. Bien. Siempre le vamos a suministrar los datos para evitar que usted tenga que estar figurando, escribiendo ni nada de eso. En este escenario, por ejemplo, nos pide que ordenemos la base de datos según el total, de forma descendente. Aquí, si se fijan, tenemos un total, que es este que está acá. En Excel es muy rico en cuanto a la parte dinámica. Bien, es tan tal que él puede identificar el tipo de datos que tenemos seleccionado en un momento dado. Dígase dato como texto, dígase dato como número, dígase dato como fecha. Bien, y dependiendo de los datos que yo tenga seleccionado, él aquí puede variar. ¿Lo ven? Antes decía de la A a la Z, o de manera ascendente y luego de manera descendente, pero ya porque simplemente yo seleccioné datos diferentes, él me está dando aquí una respuesta diferente. Bien, entonces ya sabemos, por ejemplo, aquí que si es descendente, sería de mayor a menor. Y ya aquí le digo ampliar la selección, ordenar, y ya aquí podemos ir viendo visualmente que los datos van automáticamente descendiendo hasta llegar a 0 o menos 0. Bien. Entonces, o un valor menor a 0. Entonces, esto es parte de lo que es la dinámica de Excel, que él analiza el tipo de datos que tiene seleccionado y en base a eso me puede mostrar una información diferente a seleccionar. Si vemos el ordenado 3, aquí nos habla sobre ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. Aquí, si se fijan, tenemos unos proveedores y en este escenario vamos a utilizar la parte de la lista personalizada. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre las listas personalizadas? En este caso le vamos a dar la utilidad, puesto que aquí tenemos una lista de proveedores que cumplen con el orden que se quiere en este escenario para realizar el ordenado, que sería por proveedor, sería este, pero que sea este orden de los nombres de los proveedores en el cual yo quiero que se ordene. Bien, entonces simplemente selecciono todos mis proveedores. Y en vez de yo utilizar, por ejemplo, de la A a la Z, de la Z a la A, voy a utilizar un ordenado un poco más avanzado, que es este, se llama orden personalizado. Cuando yo le doy un clic acá, me dice que se amplía la selección, le digo que sí. Y aquí yo puedo agregar niveles. Estos niveles que yo puedo agregar aquí, yo puedo decir, bueno, mira, yo necesito que tú me agregues, que tú me ordenes por proveedor. Mira aquí las columnas, como él automáticamente la identifica. Si la columna forma parte de los datos, yo quiero que la tome en cuenta, entonces yo le quito este cotejo que dice mis datos tienen encabezado, quito y ya él automáticamente en la selección incluye ese encabezado. Y entonces como ya la selección no tiene un encabezado como tal, él toma como parámetro aquí la letra de la columna que tiene asignada la columna. Para yo, por ejemplo, categoría, tendría que seleccionar la columna E. Bien. Pero como no es el caso, lo selecciono, ya automáticamente me dice aquí cuáles son, yo le digo aquí proveedor. Y aquí si se fijan, puedo tener valores de la celda por colores de la celda, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo vamos a dejar en valores de la celda. Y aquí tengo la opción de lista personalizada, miren acá. Yo le doy un clic acá, él me va a permitir que yo coloque ese valor de la lista personalizada, yo lo puedo colocar acá. Bien. Si lo doy a aceptar, entonces él aquí me va a aparecer aquí. Mirenlo aquí donde ya yo lo tengo, por eso no le voy a dar, pero de esta manera sería como quedaría. En el caso de Pavlova, que dice coma LTD, en el caso de Excel, en la lista personalizada, cuando yo la agrego aquí, él corta cada una de esas comas que vimos aquí debajo. ¿Lo ven? Aquí, Leica Trading, coma. Carl Cliovi, coma. Pavlova, coma, LTD. Esta coma es parte del nombre de Pavlova LTD. Entonces, si yo lo busco de esa forma, agregándole la coma acá, él va a buscar un proveedor que se llama Pavlova y otro proveedor que se llama LTD. Entonces, por eso yo lo elimino aquí.
Pero si los datos no coinciden tal cual, entonces el ordenado tampoco te lo va a hacer, porque él no va a encontrar Pavlova sin la coma en los datos. Entonces, en ese escenario podríamos quizás cambiar la estructura de Pavlova. Me decía Pavlova como LTD, puede ser Pavlova.ltd, algo así. Pero la idea aquí es probar. ¿Bien? Entonces, aquí, una vez se agregan los valores, le digo a aceptar, agregar, y ya él aquí, miren cómo él me lo coloca en este orden, y ya cuando le doy a aceptar, ya él automáticamente aquí lo visualiza, que va a ser en base a ese orden. Yo podría agregar otro nivel, ¿bien? Agrégame, ordéname primero por esto, y luego por el vendedor, y luego por la ciudad. Eso lo vamos a ver en un práctico. Le decimos aceptar, y miren aquí donde yo tengo Leica Trading, luego Car Key OB, bien, y así sucesivamente le van a ir apareciendo los demás, bien. Entonces, esta es una forma de yo ordenar en una secuencia de datos que sea la de mi preferencia, no algo que esté preestablecido, no algo que esté ya esquematizado, no algo del día a día muy tradicional, sino una necesidad puntual que yo tengo de hacerlo en base a un modelo específico, en base al nombre de artículo, en base a nombre de persona, en base a nombre de marca, whatever. O sea, no importa. Yo aquí puedo tener mi lista personalizada y en base a ese orden hacer mi ordenado. Luego, acá en el ordenado 4, tenemos aquí el ordenar la base de datos según el color del texto. En la columna de precio por unidad, en este caso es esta, el ordenado de los colores debe ser en la siguiente secuencia: rojo, azul y verde. Si se fijan aquí, yo tengo diferentes colores. En este caso, lo que hace Excel es que hace un scan, escanea los colores. Cuando yo selecciono esta columna y le digo que me escanee en base a eso, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Vuelvo otra vez al orden personalizado, amplía la selección y acá va a ser la columna va a ser precio por unidad. En el valor de la celda va a ser el color de la fuente. ¿Por qué? Porque el color aquí lo tiene la letra. Bien. Y si se fijan ya aquí, cuando vengo acá, ya él automáticamente hizo el scan y me mostró los diferentes colores que tengo en esa columna. Entonces, aquí yo podría decir, ok, el primero es rojo, selecciono el rojo. Podría agregar otro nivel, que luego entonces el rojo va a ser lo mismo, precio por unidad, color de la fuente, y en este caso sería el azul. Y otra opción, para no tener que estarlo agregando manualmente todo, yo podría de este nivel copiarlo. Y aquí yo tengo, si se fijan todo, entonces aquí solamente cambio el color al verde, que sería el que me faltaba. O sea que yo podría aquí con esto agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel y así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer es primero ordenar todo lo que sean rojo, luego todo lo que sean azules y luego todo lo que sean verdes. Vamos a aceptar. Mírenlo acá, donde fue cambiando, azul. Verde. ¿Lo ven? Entonces, a veces esto es bueno para cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, buscando números duplicados. Si busco números duplicados dentro de unos datos que esté analizando, yo podría utilizar primero este formato condicional, por ejemplo, para que me busque los valores duplicados. Y luego que lo encuentre, entonces podría hacer un ordenado de datos para así ya yo saber cuáles son visualmente, si tienen un color específico. Sí, en este caso sería un color específico porque cuando yo le agrego aquí los valores duplicados, yo puedo aquí seleccionar que él me lo resalte, color específico. Bien, estos colores que están acá. En cuanto al ordenado 5, es muy similar al anterior, lo único que en este caso, en vez de tener el texto, el color, lo tiene como relleno la celda. Entonces, si se fijan aquí, el color de relleno de la celda total, el orden debe ser rojo, amarillo y verde. Aquí vamos a hacer como un semáforo. Selecciono. Vamos a hacer el mismo escenario.
Aquí vamos a seleccionar total, porque es la columna que tiene los datos, que es el color de la celda, porque es el relleno de la celda. Y primero rojo, entonces ya aquí yo copio el nivel, le digo luego que va a ser amarillo, vuelvo y lo copio, y aquí le digo entonces que es verde. Si se fijan lo bueno de saber la herramienta, porque aquí yo simplemente le di copiar y ya hice todo en menos de 1 minuto. Mientras que si le doy a agregar, tengo que buscar aquí la columna, decirle que es un color de celda y luego seleccionar el relleno. Le digo aceptar. Y ya aquí tenemos rojo, amarillo, verde. ¿Lo ven? No hay mucha complejidad, pero son funciones que pueden ayudarnos a salir de un apuro en un determinado momento y muchas veces por desconocimiento, no, porque no sabemos que ni siquiera existen realmente, ¿verdad? Pero son funciones que están ahí y que las podemos utilizar. En cuanto al filtrado, también son 5 hojas las que vamos a trabajar y lo que buscamos aquí es precisamente que vayan viendo la funcionalidad del mismo. En este caso, por ejemplo, tengo aquí que se muestren solamente las ventas de queso cabrales y de tofu por el vendedor Labolio. En el caso de del filtrado de datos, yo podría seleccionar aquí el encabezado, solamente es necesario. Yo podría incluso seleccionar el encabezado que yo voy a utilizar específicamente, pero casi siempre no lo selecciona todo para que así, si hay que hacer algún ajuste en la marcha, no tener que estar quitando y poniendo nuevamente. Cuando yo simplemente le digo aquí filtrado, filtro, que también está en el menú de datos, acá, mírenlo aquí, filtros. Van a notar que aquí él agregó como unas pestañitas, ¿bien? En este caso, cuando me habla, por ejemplo, la venta de queso Cabral, el queso Cabral es el nombre de un producto. O sea, que aquí yo podría venir y miren aquí cómo aparecen aquí todos los nombres de los productos que hay acá. Claro, quizás en la lista, en la base de datos, se repiten algunos varias veces, pero aquí solamente va a aparecer una sola vez. Si son muchos y yo quiero buscarlo, puedo utilizar este buscador. Habrá, miren acá, ¿lo ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a quitar aquí donde dice seleccionar todo. Le voy a decir Cabrales para que solamente me muestre ese. Esa es la condición que le estoy poniendo. Digo que son Cabrales. Acepto. Miren ya cómo aquí se ajustó y solamente se muestran los productos que cumplen con esa condición. Luego me dice, ah, bueno, y que faltaba uno, queso Cabrales y tofu. Vamos a ver, faltó uno. Ponerle aquí tofu. Aquí. Solamente aquí están los dos. Entonces, si se fijan aquí, yo según voy seleccionando, yo puedo ir seleccionando más de uno. Bien. Si quiero borrar el filtro, aquí le digo borrar y aquí se van a mostrar todos. Bien. Si lo quiero volver a hacer, entonces puedo decirle aquí quitar todo. Entonces busco aquí quesos cabrales. No sé por qué aquí me lo muestra todo. Y luego busco tofu. Aquí debería solamente mostrarme tofu. Pero aquí no me aparece queso cabrales. Vamos a ver. Queso. Aquí tengo tofu. Queso cabrales. Ahí está. Entonces, ¿qué otro punto me dice aquí? Me dice hechas por un vendedor específico que se llama Dabol. Entonces, si se fijan aquí, ya yo tengo un filtro realizado aquí por el nombre de producto. Pero de ese resultado que yo tengo aquí, me aparecen aquí en vendedores, diferentes vendedores. Mírenlo acá. ¿Ven? Pero ninguno de los vendedores que hay aquí es el que yo tengo aquí, que es Davolio. Ah, bueno, sí, aquí tengo uno y tengo otro por acá.
Entonces, si se fijan aquí en el lado izquierdo, donde están los números de la fila, el primer enunciado, esto que busqué, está en la fila 11. El segundo está en la fila 15. El tercero está en la fila 140. De esa manera podemos visualizar que solamente se están mostrando las filas en las que se cumple con ese criterio que ya yo he preestablecido, ¿bien? Y que los datos no se han eliminado, puesto que simplemente no se están mostrando. Aquí solamente se están mostrando las filas en las que cumplen con ese criterio que ya yo he establecido, ¿bien? Entonces aquí le digo, por ejemplo, Gabolio, quitarle esto, decimos que es Gabolio. Entonces ya aquí yo tengo específicamente lo que yo andaba buscando. Uno está en la fila 11, otro en la 140, otro en la 350 y otro en la 449. ¿Lo ven? Entonces, así sucesivamente yo puedo ir haciendo combinaciones de cada uno de las columnas que en este caso yo estoy trabajando. En cuanto al filtrado 2, aquí tenemos que se muestre solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces, básicamente yo, como es algo simple, en este caso, ese filtrado es simple porque solamente es de una única columna, que es esta que está acá. Yo podría simplemente acá decirle filtro. Él me lo agrega todo como quiera, pero aquí yo puedo seleccionar que solamente quiero Manchester. Aquí está. Luego, en el filtrado 3, me habla de mostrar solamente los registros con precios mayores de 1.500 en productos lácteos. En este caso, no hay ningún producto que llegue a ese valor, a 1.500. Yo le voy a poner mayores a 150 para que así tengamos un resultado, porque de lo contrario el resultado va a ser en blanco. Bien, si quieren pueden hacer el cambio ustedes también en la práctica cuando la descarguen. Entonces, muestra solamente los registros mayores a, en esto de los precios, que es el precio por unidad, en la parte de filtrado de datos, a mí siempre me gusta primero ordenar los datos. Yo lo voy a hacer así primeramente, como está desordenado, y luego lo vamos a hacer ordenado para que ustedes vean la diferencia. ¿Bien? Entonces, los mayores de 150 en la categoría de productos lácteos. Entonces, yo podría aquí hacer un filtrado, vamos a hacer el filtrado. Y aquí se pone interesante, bien, porque primero yo voy a seleccionar aquí productos lácteos, la categoría. Voy a quitar esto, decirle productos lácteos. Y aquí salen muchos productos, ¿lo ven? Entonces, miren lo interesante acá. En la parte de precio por unidad, eh, esta función que yo le digo aquí, precios mayores, ¿cómo yo voy a identificar los precios mayores? Y aquí es donde viene la magia de esto. Cuando yo selecciono aquí en el caso de precio, esta parte de aquí es la que hemos trabajado hasta ahora. Imaginemos que yo tenga que ir seleccionando dentro de 5, 10 mil productos, todos los que estén por encima de 150 visualmente. Es mucho trabajo. Bien. Entonces, ya ahí yo me oscilo de estos filtros de números que también son dinámicos y dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado, él me va a mostrar aquí una información u otra. Y entonces aquí yo puedo decirle mayor que, verlo aquí, e inserto el valor numérico aquí, 150. Ya él automáticamente va a analizar todos los valores y solamente me va a mostrar lo por encima de 150. Pero, porque yo les decía que había que ordenar primero. Porque mira, si se fijan aquí, si yo quiero revalidar que eso está correcto, entonces yo tengo que aquí visualmente ver, este está entre 48, luego baja a 272, luego baja a 304 y así sucesivamente. Si yo lo ordeno, primero, voy a quitar el filtro para ordenarlo, seleccionar, este mismo lo voy a ordenar, ampliar la selección, aquí lo tengo ordenado y ahora voy a aplicar el filtrado de datos. Mayor que 150, aceptar. Y miren qué fácil ahora, yo puedo visualmente determinar que los números van en ascenso. ¿Lo ven? Visualmente yo puedo determinar y no tengo esos saltos de mayor, menor, baja un poco, subir un poco, no, no. Si yo lo organizo primero de manera ascendente, ya él se va
cuando yo aplique el filtrado de datos, solamente va a mostrar lo que cumplan en ese orden que ya yo tengo preestablecido. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo claro de mi parte. Ah, bien, perfecto. En el 4, a ver el 4. En el 4 se pone un poco más interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos habla también de el total, con el total. Y nos habla de que se muestren solamente los registros entre 3.000 y 15.000. O sea, que por debajo de 3.000 no se muestren y por encima de 15.000 tampoco, en cuanto al total. Y aquí, nuevamente, la sugerencia es primero ordenar los datos y luego hacer el filtrado de los mismos. Entonces, seleccionamos acá, ordenamos los datos de la A a la Z, o en este caso de menor a mayor. Aquí está. Vamos a aplicar el filtrado. Y en esta ocasión vamos a seleccionar aquí, seguimos acá, la opción entre. Bien. Dependiendo del enunciado que nos esté pidiendo aquí, si se fija aquí total entre 3.000 y 15.000, pues aquí yo puedo utilizar entre, y aquí puedo utilizar 3.000 y 15.000. El valor deben colocarlo así, numérico, bien, sin la Q. Recuerden que la Q es un formato que tiene asignado ese contenido. Bien, le digo aceptar. Y si se fijan, el valor menor, por eso lo ordenamos antes, es 3.040. El valor mayor no debe exceder los 15.000. Vamos a ver. 14.960. ¿Ven? Entonces, podemos jugar con esto. Dependiendo de la necesidad que tengan, pueden venir por acá y utilizar estas herramientas. Por ejemplo, no solamente mayor, menor, igual. Por ejemplo, aquí si yo quiero ver cuáles son los 10 mejores. Bien, podría utilizar esa función. Si quiero dentro de un grupo ver cuáles son los 10 mejores, dependiendo si yo quiero los 10 mejores superiores, si es el décimo, el noveno y el octavo, por ejemplo, o si quiero que sea inferiores, primero, segundo y tercero. Si lo quiero que sea en base a elemento, en base a un por ciento. Son opciones que puedo utilizar. Por último, he filtrado. Aquí tenemos la opción de realizarlo en este caso en base a fechas. Bien, nos pide aquí que debemos mostrar solamente las ventas realizadas entre enero y marzo de 2018. E igual acá en las fechas, también es de vital importancia ordenar las mismas de menor a mayor para así hacerle más fácil el resultado. Entonces, si vengo aquí a inicio, vamos a ir a ordenar y si se fijan aquí, miren, ¿se acuerdan lo que les dije ahorita de que se muestra aquí el menú dinámico dependiendo del tipo de datos que tengo seleccionado? En este caso, tengo seleccionado fechas y él me dice acá ordenar del más antiguo al más reciente o del más reciente al más antiguo. ¿Verdad? Entonces sería del más antiguo al más reciente, o sea, de menor a mayor. Adelante, Tejeda. Buenas noches a todos. Que si podíamos por favor hacer un refresh, repetir lo de los 10 superiores, o sea, bajo qué concepto él sabe cuál es el superior. Ah, ok, perfecto. Vamos a verlo. Acá, por ejemplo, en a ver, estamos en la parte de filtrado, ¿no? Sí. Acá. Los 10 mejores va a depender. Si vas a tomar los superiores, él te va a colocar en la parte superior el décimo, vamos a suponer que sea en base a 10. Te va a colocar como número 1 el décimo, porque le estás indicando aquí que el superior, los superiores son los de importancia. Bien, décimo, noveno y octavo. Mientras que si seleccionas aquí, él te diría primero, segundo y tercero. Siempre y cuando aquí tú coloques 3 elementos, si tú quieres ver los 3 elementos. Bien. Si es elementos. Bien, si en cuanto a valor porcentual, entonces
él va a calcular entonces el valor porcentual, en este caso que tú estás analizando un valor porcentual. Pero vamos a hacer el ejercicio. En este caso, vamos a eliminar ese filtrado. Aquí está ordenado. Y yo le voy a decir aquí que él me lo va a colocar, por ejemplo, los 10 primeros superiores. Si te fijas aquí, él me mostró de esos datos que tengo ahí en total, los 10 primeros, desde los más elevados. Bien. De acuerdo, ya entendí. Ahora, ¿se entendió? Sí, sí, gracias. Excelente. Si le pongo aquí inferiores, entonces lo ve desde este punto de vista. Siempre la valía. Entonces, acá vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer el ordenado. Entonces, del más antiguo al más reciente, porque es de enero a marzo del 2018. Vamos a hacer el ordenado primero para que así tenga el orden secuencial que queremos. Y luego, entonces, vamos a hacer el filtrado de datos. Ampliar. Ok. Aquí lo tengo. Miren aquí el cambio que hizo. Y entonces, ahora vamos a hacer el filtrado. Y miren acá lo interesante. Yo tengo aquí 2019, 2018. Pero él quiere que sea entre enero y marzo del 2018 como tal. Yo no voy aquí a hacer esto y empezar a clicar. No, no, no. Yo vengo acá y todo este menú cambió dependiendo de la selección de los datos que yo tenga en la columna. ¿Se fijan? Y aquí no me dice mayor que, igual, nada de eso. Me dice ayer, hoy, después, mañana, la próxima semana y así sucesivamente. Entonces, aquí yo podría utilizar la fecha entre, porque son entre dos fechas, enero y marzo. Por ejemplo, aquí yo podría entrar y buscar lo que yo necesito. Si yo, por ejemplo, selecciono este, puedo aquí simplemente cambiar al 18. Ya cuando vuelvo y abro, ya él me abre en 2018. Y a veces es un poco complejo uno echar para atrás en muchos años. Entonces aquí yo le digo que enero 2018, desde el primero, ya yo esto lo puedo copiar, lo pego aquí hasta cuál, y cuando abro aquí ya estoy en el 18. Mírenlo aquí. Febrero, marzo, 31. Lo hago de esta forma porque, como saben, hay meses que tienen 30 o 31. Entonces, si yo le digo 30, se me queda este día afuera. Bien, entonces, así sería. Cuando le digo aceptar, y aquí me doy cuenta que no va a haber una fecha fuera de ese rango hasta marzo 29 del 2018. ¿Lo ven? Entonces, bien importante manejar esa parte del filtrado, que las opciones van a depender de los datos que tenga seleccionado en ese momento, o los datos que tenga esa columna en particular en ese momento. ¿Dudas, aclaraciones sobre ordenado y filtrado de datos? Vamos bien. Ok. Entonces vamos a ver la última unidad. En la última unidad vamos a ver tres conceptos. Vamos a ver el concepto de gráficos, sencillo. Bien, el gráfico tradicional, el estándar. Luego vamos a ver la parte de impresión, cómo imprimir, cómo determinar áreas de impresión y eliminar áreas de impresión. Es un concepto poco utilizado, el del área de impresión, pero de mucha utilidad. Y vamos a ver el concepto de macros grabados. El macros programado lo vemos en Excel avanzado. Bien, muy interesante también. Entonces, tenemos aquí los datos, ¿verdad? La instrucción y el cronograma como tal. La guía, que hago mucho énfasis en ella porque aquí es donde se detalla todo. Está todo bien detalladito, paso a paso, y siempre me gusta ir directo a ella para ver los detalles. Bien. Entonces, en cuanto al foro, vamos a tener aquí un foro también que tienen que desarrollar.
Y los audiovisuales en este escenario están divididos en dos. En el foro pues, debemos de ver aquí la importancia de los temas tratados en la unidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en cuanto a la actividad, aquí va a encontrar las diferentes hojas con los datos que debemos utilizar. Bien, entonces van a tener, o sea, tienen acá los datos digitados de donde van a realizar su cálculo o donde van a realizar la asignación. Tienen la descripción, el enunciado de lo que tienen que hacer. En este caso, nos da una breve introducción, nos dice que los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar rápidamente y de manera digerible la información de manera visual. Aquí parece que hay un error. Con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad deben realizar los siguientes gráficos, tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Deben insertar un gráfico de columna, un gráfico de línea, un gráfico de área, analizar la diferencia entre estos. Y luego insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses de dicho reporte. En este escenario, si se fijan, ya el cálculo está hecho. No tienen que trabajar el cálculo. Básicamente vamos a trabajar el gráfico. Y va a ser en base a este reporte que tenemos aquí debajo. Entonces, los gráficos, por ejemplo, vamos a ingresar el de columna inicialmente. Voy a minimizar un poquito para así. Seleccionamos los datos de donde vamos a tomar nuestro gráfico. Es este. Vamos al menú insertar. Y aquí tengo una sección de gráfico específicamente. Una sección de gráfico a través de la cual podemos seleccionar el de nuestra preferencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los gráficos, por ejemplo, estos que están aquí, histogramas, si lo quiero ver como el comportamiento, si quiero ver aquí, por ejemplo, los de columna en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, si lo quiero de manera horizontal. Bien, va a depender de lo que necesite. Le voy a decir, por ejemplo, este, y ya aquí yo puedo ir viendo mi gráfico. Miren, dentro de los puntos interesantes aquí a recalcar, cuando yo agrego los gráficos o cualquier objeto que yo inserte desde el menú insertar, cualquiera de esos objetos que yo inserte, nos va a desplegar a la derecha del menú ayuda un menú flotante que nos va a ayudar a nosotros poder personalizar. ¿Lo ven aquí? Cuando yo selecciono el objeto, ese menú flotante aparece y me va a ayudar de manera fácil yo poder cambiar o personalizar el objeto que yo esté trabajando, ¿bien? Lo puedo cambiar aquí con mucha facilidad. Incluso si quiero cambiar las paletas de colores, lo puedo hacer directamente acá. Bien, si no lo quiero tener de manera tradicional, lo puedo hacer aquí el cambio. Si quiero cambiar, por ejemplo, el estilo, y cómo está distribuida la información, aquí tengo diferentes diseños que puedo utilizar para que la información sea mostrada. ¿Ven? Todo esto lo podemos hacer acá. Adicional a esto, yo tengo aquí, por ejemplo, en el botón más, yo tengo la versión del Office 365. Quizás si tienen una inferior al 2016, no les aparezca este botón. Pero aquí podemos decir, por ejemplo, yo quiero el título del eje, sería este que está acá. Si lo quito aquí, por ejemplo, se va de acá. Si quiero quitar el título del gráfico, ese título yo lo puedo modificar. Por ejemplo. Bien. Y así sucesivamente, todas estas son opciones que yo puedo clicar para mostrar o ocultar información. Por ejemplo, aquí nos muestra una línea gris que se ve aquí, esa es la cuadrícula, esta que está acá, para yo poder como hacer una relación de a más o menos a qué nivel de este valor está esa columna, si no estoy mostrando los datos encima de cada columna. Porque en este caso son muchos datos y quizás ponerle los valores aquí arriba lo haga ver
que no se lea, leíble. Bien, entonces es importante manejar esto. Entonces, todas estas son funciones. Si quiero, por ejemplo, cambiar aquí el orden de que lo que esté en columna esté en fila, por ejemplo, que los valores en este caso estén debajo, se vería más o menos así. Los meses, y aquí yo tengo los diferentes. Déjame ver si agrego la leyenda. La agrego acá la leyenda y aquí se ven los nombres. Mírenlo aquí. Entonces, yo puedo aquí ver todo eso. Incluso si quiero cambiar el tipo de gráfico, una vez insertado, lo puedo cambiar aquí directamente, sin ningún problema. Y ya si este es el gráfico que yo quiero, lo quiero tener en una hoja nueva, puedo utilizar aquí la función mover gráfico, que sea una hoja nueva, y ya le digo aquí aceptar, y él automáticamente me lo va a exportar a una hoja que se llama gráfico 1 en este caso. Entonces, de esta forma trabaja, ¿bien? Dentro de los puntos importantes aquí, asimismo va a funcionar en la parte de línea y de área, en donde yo primero selecciono mis datos, luego voy al menú insertar, y aquí puedo seleccionar la parte del menú de línea y el menú de área. ¿Bien? Hasta aquí no hay mayores complicaciones. Ustedes pueden seguir trabajando en base a esos, para colocar los diferentes gráficos en este punto 1. Bien, quizás la complicación la van a tener aquí, y por eso quiero explicarla, que es la inserción de un gráfico de pastel para cada uno de los meses. Y aquí hay un pequeño truco. Y es que, por ejemplo, si yo quiero, lo primero es que el código de pastel no me permite, como el código tradicional acá, perdón, el gráfico de pastel no me permite, como el gráfico tradicional de columna, de línea, de área, que por lo regular te hace un comparativo de los salarios, por ejemplo, de estas personas, obtenidos en base a un tiempo X, y en este caso te va haciendo un comparativo entre febrero y marzo, para tú saber cuánto subió o cuánto bajó. Bien, que es lo que vemos acá. Si se fijan aquí tenemos el sueldo neto de febrero y el sueldo neto de marzo, y podemos ver aquí el crecimiento de José Colón entre un mes y otro. En el caso del gráfico de pastel no funciona así. Entonces yo tendría en el gráfico de pastel primero que seleccionar uno, hacer la inserción de ese gráfico de pastel, acá, vamos a decirle en 2 dimensiones, él se vería más o menos así. Bien. Y como ya yo seleccioné esos 3, yo me imagino que el siguiente sería simplemente seleccionarlo todo. Y ya aquí cuando yo le dé insertar, él automáticamente me va a mostrar los datos de marzo. Ven que no funciona así. Me volvió a mostrar el de febrero. ¿Por qué? Porque él toma, en el caso del gráfico de pastel, él no hace un comparativo de tiempo, sino que hace un comparativo de las personas que están en la nómina con relación al sueldo que tengo acá para colocarlo en el pastel. Bien, o sea, poder definir quién gana más y quién gana menos, pero en un único tiempo. En este caso es febrero. Entonces, si yo quiero hacerlo con marzo, ahí viene el truco. Selecciono primero los 2 nombres, nombre y apellido, y al momento de seleccionar el mes de marzo, debo dejar la tecla de control presionada para que me permita hacer la selección de esa tercera columna. Luego que la selecciono, suelto la tecla de control, se queda seleccionado, y cuando voy al menú insertar de pastel, entonces ya él aquí me inserta la información ya en base al mes de marzo. ¿Ven? Entonces básicamente aquí el truco está en la selección, y esa selección lo da básicamente es con la tecla de control. Bien, entonces esa es la dificultad que podrían encontrar en este escenario. Al final deben de tener estos gráficos cuando envíen el archivo, el de columna, el de línea, el de área y los 2 de pastel. Ordenan ahí que se vea más o menos, porque yo sé que hay mucha información para una única hoja. En cuanto al área de impresión, ya el área de impresión en esta actividad, no sé por qué razón, parece como que la cargaron nuevamente y realmente viene hecha la actividad del área de impresión.
Pero de todas formas, yo me gusta mostrarla hasta que lo arreglen en la plantilla, para que así ustedes sepan cómo funciona. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahora mismo tengo todas estas hojas acá, si vengo y le doy archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que solamente se están mostrando 2 hojas aquí debajo. Esto de archivo imprimir, esto se ve en una vista previa. ¿Qué es la vista previa? La vista previa es cómo el documento va a salir impreso a la hora que yo lo envíe a la impresora. Pero lo veo antes. Bien, para así yo ver, oh, mira, va a salir de esta forma, no me agrada, déjame hacerle un cambio. Entonces, si se fijan en este caso, tengo 2 páginas solamente y se muestra el nombre, el apellido, el sueldo bruto, y aquí se muestra el sueldo neto, ¿lo ven? Entonces, ¿por qué? Porque ya aquí se aplicó lo que se quería aplicar. ¿Qué es lo que se quería aplicar? Realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa, solo se muestren las siguientes columnas de la nómina del mes de febrero. Nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Pero como ya está hecha, vamos a deshacerlo para luego hacerlo nuevamente. Entonces, en el área de disposición de página, en el menú de disposición de página, aquí tengo la configuración de la página. Y aquí tengo el área de impresión. Bien. El área de impresión lo que me permite a mí es yo seleccionar un área específica para yo imprimir el documento, donde salgan los campos que yo necesito. Si a mí me hubiesen pedido, por ejemplo, regularmente cuando nos piden hacer eso, que se muestren estas 3 columnas y esta que está acá, lo que hacemos es lo siguiente. Achicamos acá y ajustamos la tabla al requerimiento que nos hicieron. Bien. Pero eso no es lo ideal, porque en este caso la tabla es pequeña, pero imagínese que haya que hacer muchos cambios y que sin querer usted venga igual de esa información con los cambios realizados. Y ahí tenemos un problema. ¿Me entienden? Entonces, realmente, esa es la gran utilidad aquí del área de impresión. Entonces, aquí yo la voy a quitar, borrar el área de impresión. Aquí yo puedo establecer un área de impresión nueva, agregar un área de impresión, o en este caso borrarla. Yo la voy a borrar. Ya ahí volvió toda la normalidad. Si vengo a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que aquí ahora tengo 5 páginas, ¿lo ven? Puedo ir desplazándome y viendo cómo va a quedar el documento impreso. Bueno, entonces, ya una vez ya lo hemos desactivado, yo podría volver nuevamente acá y decirle, ok, mira, yo necesito que sean estas 3 y volvemos a utilizar la tecla de control, presionamos y seleccionamos el sueldo neto para que se vaya a la siguiente página. Bien, establecemos el área de impresión acá, en base a esa selección que yo hice previamente. Y ahí se hizo. Hicimos nuevamente archivo, imprimir. Y aquí tengo las 2 hojas nuevamente configuradas. Bien, no es muy complejo, es algo simple, sencillo, pero que nos puede ser de mucha utilidad en un momento determinado, que queremos imprimir algo rápido y no queremos modificar la estructura de nuestra tabla. Bien. Ok, entonces ya vamos a entrar a macro grabado, que es el Cherry del Frozen en este caso. Aquí vamos a ver qué es un macro grabado. Los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas. Mediante la secuencia se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante las cuales, perdón, se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Y es así, o sea, labores que nosotros hacemos con mucha frecuencia, hacemos lo mismo con cierta frecuencia, podemos nosotros automatizarlas con el uso de macros. Entonces, aquí nos dice que mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realizar lo siguiente. Lo primero es habilitar la pestaña de programador. Esta pestaña de programador, o en inglés sería development, no viene habilitada por defecto en su Excel. Para usted habilitarla, si lo va a hacer con una versión 2013 hacia abajo, va a encontrar aquí una pequeña pestaña parecida a esta, al lado de este botón, que le va a decir aquí la opción de habilitar las pestañas. Entonces, luego
En este caso, en el 365, está por acá en opciones. Y aquí tienen esto, personalizar cinta de opciones. Así que se llama. Personalizar cinta de opciones. Déjenme ver si tengo la guía. En la guía me aparece. Acá. Vamos a ver, macros. Sí, exacto. Mírenlo acá. Bueno, aquí nos muestra cómo habilitar la cinta de opciones. Es el mismo proceso. Lo que pasa es que yo antes lo hacía por acá. No sé si pueden ver aquí una pequeña flechita hacia abajo acá. Por aquí lo hacía más fácil. Pero según la guía, aquí tienen opciones también. Este que está aquí en la guía es el Excel 2010, que es el más viejito. Personalizar cinta de opciones y esta opción de programador viene desactivada. Es la que ustedes tienen que cotejar. Y ya a partir de ahí le va a salir acá la pestaña de programador. Entonces, si yo la quito, ya se desaparece. Acá miren cómo se desapareció. Y si vuelvo y la pongo, aquí aparece nuevamente. Bien. Esto habilita todo lo que es la parte de macros, tanto de macros grabados como programados. Y aquí podemos hacer un sinnúmero de, de funciones, podemos agregar botones, podemos eh, crear formularios para que así la información fluya, o yo puedo digitar información en un cuadro de formulario, y luego entonces cuando yo presione un botón que se ejecute y se vaya a otro lugar, todo eso lo podemos hacer. En Excel hasta factura. Me acuerdo yo que hacíamos antes, cuando estábamos más presencial. Facturas que se grababan y todo lo demás. Entonces, en este caso, ya habilitamos la pestaña de programador. El segundo paso es crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Bien. Entonces, como recuerdan, en este caso vamos a utilizar el macro grabado, perdón. El macro grabado consiste así como nosotros hacíamos con la grabadora, bueno, aquí hay mucha gente ya de mi edad, según yo veo más o menos así como 30, 25 de mi edad más o menos. Bueno, no, miren, yo soy de los 30, ya yo tengo Hay 38. un fallo en ese cálculo, profesor. Cállate, cállate. Eh, bueno, yo soy de los 38, ya yo tengo 38. En mi época, cuando yo escuchaba radio de cassette, nosotros poníamos a grabar, cuando nos gustaba mucho una canción de la emisora, no existía YouTube, colocábamos una cinta, un cassette, y grabábamos la emisora con todo y anuncio. O sea, ahí salía el disc jockey diciendo el anuncio del aceite, de lo que sea. Y no podíamos depurar nada de eso. Bien. En la parte de la grabación del macro funciona igual. La grabación del macro va a ir grabando cada clic que usted da, cada fórmula que usted ejecuta. Y en esa misma secuencia, cuando usted le dé a ejecutar, él la va a ejecutar esa secuencia. Si usted comete un error en el trayecto de la grabación, ese error también se va a replicar en el momento de la ejecución. Bien. Y esa es la desventaja que tiene el macro grabado. Que tienes que, cuando lo vas a grabar, tiene que ser bien preciso. La recomendación es que no sean macros muy largos, porque si son muy largos, tienes más riesgo de equivocarte. Entonces va a tener que empezar otra vez a grabar. Entonces, por lo regular no se recomienda que sean muy grandes, muy extensos, para que así lo hagas bien fácil. Entonces, miren aquí cómo funciona esto. Yo voy a colocar el macro a grabar y voy a ir realizando los cálculos según lo que me está pidiendo acá. Bien, voy a extraer el 2%, voy a hacer el 2.5 y todo lo demás, y todas esas funciones se van a guardar. Luego de que se guarden, yo lo voy a borrar los datos y lo voy a ejecutar nuevamente. Y se va a ejecutar. Y una tercera opción va a ser borrarlo nuevamente, cambiar los datos de origen, que son estos, algunos de ellos,
Y cuando ejecuto otra vez la función del macro, debe hacer el cálculo en base al nuevo valor de origen. Bien, que es el gran reto en este caso, que el macro sea lo más inteligente posible en base al cálculo que estemos haciendo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ubicarnos en la primera celda donde yo quiero que el macro C va a ser el primer cálculo y desde donde se va a ejecutar. Le voy a decir aquí grabar macro. El macro nos pide aquí algunos datos. Primero está el nombre del macro, el cual se sugiere no tenga espacio, porque les va a dar un error. Por ejemplo, si aquí yo le doy un espacio, le doy un espacio en blanco, cuando le doy a aceptar, me dice que el nombre no concuerda con la sintaxis recomendada. Si tú quieres agregar algo parecido a un espacio, te recomiendan la raya abajo. Bien. En este caso, vamos a ponerle nómina, para no complicar. El método abreviado es la combinación de teclas con el cual lo podemos invocar. O sea que si no tuviéramos el botón que vamos a agregar al final para invocarlo, podríamos utilizar esta combinación de teclas para llamar el macro y ejecutarlo. Bien, recuerdan al inicio que hablamos sobre las combinaciones de teclas y la importancia. Y aquí vemos que realmente lo son. Entonces, miren, hay algunas funciones con control, por ejemplo, control más E, que en este caso minúscula, no hay ninguna función del sistema que la está utilizando, pero en mayúscula, por ejemplo, sí hay alguna función del sistema que la utiliza. Entonces, cuando pasa esa situación, él me recomienda que utilice control, shift y esa letra. ¿Lo ven? Mayúscula significa shift, la tecla shift. Pero en este caso, como funciona con la E minúscula, yo lo dejo así. Aquí debajo, yo puedo seleccionar qué tipo de guardado yo quiero, cómo yo quiero guardar ese macro. Yo tengo varias formas de guardar el macro. Yo puedo guardarlo en este libro en particular, que es la función que más utilizo, porque como vivimos dando clases, muchos cursos y todo lo demás, si guardo todos esos macros, entonces al final voy a tener el Excel complicado. Entonces se carga y todo lo demás. Entonces, ¿qué hago? Lo guardo en este libro y ya cuando yo cierro el libro y abro uno nuevo, ya el macro no está porque se quedó con ese libro. Bien. También hay una opción que el macro se inserte dentro de los macros disponibles cuando se crea un libro nuevo. Por ejemplo, si yo vengo acá y vengo a macros, aquí yo voy a ver los macros que yo tengo disponibles en este caso. Bien, en este caso, algunos de ellos yo los he guardado o en un libro nuevo o en el libro macro personal, que es como mi biblioteca de macros. Y yo lo guardo, Excel lo tiene guardado él, sin importar cuál libro esté abierto. Bien, entonces esas son las tres diferencias en este caso. Aquí nómina. Aquí vamos a poner la E. Y en la descripción es de suma importancia, señores, porque la descripción puede orientar a una persona que esté ejecutando ese macro o que esté buscando dentro de todos los macros que existan en la empresa para ejecutar algo. Si yo no estoy disponible en algún momento y esa persona tiene la tarea de hacer esa tarea, valga la redundancia, entonces con la descripción se puede ayudar. Son cosas impredecibles que pueden pasar. Entonces aquí vamos a colocar macro utilizado para entonces, aquí le voy a dar a aceptar. Cuando yo le dé a aceptar, van a notar que aquí esto va a cambiar de grabar a pausar o detener grabación. Igual aquí debajo va a aparecer algún cuadro indicando también la situación de que está grabando. Aceptar, miren aquí, detener grabación y miren aquí el cuadro también donde aparece. ¿Okay? Ya a partir de este momento, todo lo que yo haga, selección de celda, escritura, cálculo, todo lo demás, él lo está grabando. Bien, entonces, aquí como yo lo voy a hacer, por ejemplo, aquí yo voy a decir igual, este valor por 2%. Presiono Enter. Yo puedo aquí ya arrastrar esto. Esto vengo acá y lo calculo, igual, este mismo valor por 2.5%. Y todo eso se va guardando.
igual este valor por 3%. Y está. El total de descuento no es igual a la suma de los descuentos. O sea que sería esto. Tengo acá, vamos a utilizar la autosuma. La autosuma es esta que está acá. ¿Qué hace? Suma la selección que está acá y me coloca el resultado en el espacio en blanco. Está. Y aquí arrastro otra vez. Sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento, que es este. Arrastro hasta acá. Por último, vamos a hacer un autosuma acá para que me sume todos los sueldos brutos. Y con el arrastrado, arrastramos de manera horizontal y ya él automáticamente me calculó en base a la columna. Bien. Hasta aquí es todo, entonces vamos a detener la grabación. La detenemos. Y ya ese macro se guardó. Si vengo aquí a macros, aquí tengo un macro nuevo que se llama nómina. Bueno. Entonces, ya aquí se guardó todo. ¿Cómo lo ejecutamos? Vamos a borrar todo esto. Vamos a probarlo. Me coloco acá, control E, y ahí él automáticamente hizo el cálculo. Vamos a agregarle el botón. ¿Cómo agregamos el botón? Sencillo. Vamos a borrarlo. Voy a venir acá en el menú insertar. Insertar. Aquí tengo los botones. Aquí hay muchas herramientas. Solamente el día de hoy vamos a utilizar los botones. Porque hay otras herramientas que las vemos más adelante en otros modos. Entonces, este primer botón aquí del control de formulario, que este es el utilizado más común, ya es lo que me permite es que cuando yo acepto aquí, trato de insertar el botón, él me pide que yo seleccione ya un macro que esté creado, que sería la opción ideal. Bien. Aquí ya yo tengo mi macro creado, yo puedo cambiarle aquí el nombre al botón. Y aquí lo tengo, cálculo de nómina. Pero si quisiera insertar el otro botón, que es este de aquí, del Active X, este botón lo que hace es que él, en vez de pedirme que yo relacione en base a un macro ya realizado, si yo le doy doble clic, él me lleva a la parte de programación para yo programar un macro en ese momento. Bien, entonces, son diferentes opciones. Una es ya para el macro que está hecho, yo lo relaciono el botón con ese macro que está hecho, y otra es yo voy insertando el botón o los botones y voy programando la acción de ese botón cuando se le haga clic. ¿Qué él va a ejecutar? ¿Qué él va a hacer? Bien. Entonces, en este caso no vamos a utilizar este porque no vamos a programar ahora, pero más adelante sí. Entonces, aquí ya tenemos el botón. Si le damos aquí, nos posicionamos aquí siempre bien. Le damos a calcular. Él hace la ejecución. Vamos a borrarlo nuevamente y vamos a cambiar los valores para que entonces así realizar, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que ellos se cometieron un error y en vez de ser 5.000 eran 56.000. Bien, entonces ya el cálculo debe ser en base a ese nuevo valor. Miren aquí el sueldo bruto, sueldo neto, que ya automáticamente es en base al valor porcentual de la celda de sueldo bruto. Entonces, por eso él automáticamente cambia el origen, él hace el recálculo y todo queda funcionando en base a ese nuevo sueldo. Bien, nada, señores, entonces esto es lo que tienen que hacer. Si tienen dudas o aclaraciones, este es el momento antes de cerrar este último encuentro. Soy todo oídos. Saludo.
Lo Hola, voy a Yamil. entregar mañana, ¿no? Tengo que hacer mucho intento. Yo preguntaba por el chat, si Ajá. en el caso del macro, si tiene alguna información escrita en el área donde, o sea, en los impuestos, la ARS, ¿esa información se sustituye o simplemente no se llena con el macro? Y si es parte de tu grabación, sí lo va a hacer. Si tú Ok. sustituye parte del contenido de acá en el proceso de grabación, también lo va a hacer. No, no, pero yo digo, ejemplo, si borras todo Ajá. y vamos a poner que en el 2% pusiste un número o se te quedó una celda llena. Esa celda se sustituye con la información que indica el macro. Sí, sí, claro. O sea, vamos a Ok, suponer que, ok. por ejemplo, si yo elimino esto y esta que está aquí, por ejemplo, bueno, Dejaste eso ahí. exactamente. Entonces ya yo vengo acá, hago el cálculo nuevamente y él hace el recálculo. Ok, ok. Así funciona. Ahora, miren esto. Ustedes ven esa grabación que nosotros hicimos ahí. Si yo vengo aquí a macros, selecciono el macro de nómina y aquí vengo a modificar, van a visualizar aquí el código que se generó. Miren aquí, el nombre del macro se llama nómina. En la descripción del macro, ¿se acuerdan que la pusimos? Macro utilizado para realizar el cálculo de nómina. Miren ahí. La combinación de tecla para ejecutar. Y este código que está acá fue el que se generó mientras yo estuve haciendo la grabación. ¿Ven? Este código. Seleccionaste de 9, luego seleccionaste un rango de celda, hiciste esto, luego hiciste el cálculo del 2.5, mírenlo aquí, luego al 3%, y así sucesivamente. Claro, esto lo podemos mejorar, porque en este caso es un macro básico, y en este caso, si te fijas, si se fijan, hicimos el cálculo en cada celda en base a un valor porcentual X. Si esto quizás colocamos una celda de control aquí arriba en donde se especifiquen cada uno de estos valores porcentuales. Si mañana ese valor porcentual cambia por la regulación, yo no tengo que volver a editar ese macro, sino que simplemente cambio el valor que tenga aquí de cada una de ellas y cuando él venga y diga el cálculo de acá es sueldo bruto por el AI 4, ahí va a haber un 4%, por ejemplo, un 3%, y él va a hacer el cálculo en base a ese valor porcentual que se cambió en ese momento. No sé si me doy a entender. Ese punto, ¿Me entendí? sí, sí, está claro. Por lo menos de mi parte. Exacto. Sí, porque lo que pasa es que en este caso lo hicimos de una manera manual. En este caso colocamos el valor porcentual celda a celda. Pero si en este caso yo hubiese estipulado aquí un 2%, vamos a hacerlo. Que incluso podría hacerse colocando donde están los títulos de ARS, FP y e impuestos sobre la renta, colocarlo, colocando las doble comillas y ahí mismo dejar el 2% o 3%. ¿Se podría? O sea, para Acá. poner el nombre directamente como tal y o sea, en doble comilla, impuestos sobre la renta, 2%, como un formato personalizado. Ah, bueno, también lo podrías hacer así. Pero lo que pasa es que en este caso, ya entendí. Sí, sí, lo puedes hacer. Ujú. Lo puedes hacer. Porque en este caso tú vas a tener el 2% y en el personalizado le vas a agregar la etiqueta, que es el texto. Exactamente. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Ujú. Bien, entonces básicamente sería probar e ir haciéndolo de esta forma para que le sea mucho más fácil. Entonces ya sabes que, por ejemplo, en ese caso, si cambias aquí entonces del 2 al 3, cuando el macro venga y haga el cálculo de esta celda por ya no va a encontrar un 2, sino que va a encontrar un 3 y el resultado te lo va a dar aquí en base al 3%. Así funciona. Señores, ¿qué tal el curso? ¿Les ha gustado? Sí, sí, claro que sí, se Sí, pone excelente. complejo. Yo entiendo que el macro tiene que dar bueno, bonito. Gente complacido. Excelente. Bueno, Liori está por aquí. Perfecto. Vamos a avanzar entonces con las entregas esta semana. La grabación voy a tratar de subirlo en cuanto antes. Si la subo hoy, le envío el enlace más tarde por WhatsApp, por el grupo. Y nada, vamos a ver si entonces más adelante tocamos el intermedio, que también está muy interesante. Pero la tarea de sanidad todavía no está subida. La tarea,
La tarea ya está, o sea, ya está disponible la actividad de Sí, esta sí. semana. Desde Porque esta tarde. ahorita estaba mirando y no estaba. Desde esta tarde sí estaba disponible. Ah, ok. Sí, sí. La tarde. Sí. Si no, cualquier cosa me dejan saber y hago el ajuste necesario. Ok. Un placer, señores. Seguimos en contacto esta semana y entonces un placer para mí estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Edward, una Igual. pregunta, disculpa. Entonces, en teoría, el próximo lunes no hay clases. Sí, esta era la No, última. esta sería así porque son 3 encuentros del básico. Realmente dudo que logremos iniciar de inmediato porque hay un proceso interno que hay que hacer administrativo. Quizás entonces, si lo agiliza, entonces sería para la semana de arriba. Pero ya me imagino que capacitación le va a informar. Ah, perfecto. Rafael, llama a Karina. Pasen buenas, señores. Un placer. Buenas, gracias por Gracias. todo. Bye, bye. Gracias. Todo mío.